Motivados por la esperanza, hemos llegado a la lección número 7. Según las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White, analizaremos esta lección de una nueva semana aprendiendo de Jesús. Les damos la bienvenida a nuestro canal y a este ministerio que está al servicio de cada uno de ustedes. Esperamos poder aprender cada día más de Jesús por medio de las enseñanzas que nos trae las notas de la hermana Elena G. de White y poder escudriñar cada día un mensaje nuevo, profundizando en estas enseñanzas. Les invitamos a que compartan este audio video, que puedan también muchas personas conocer del amor de Jesús como lo hacemos cada uno de nosotros cada semana. Les invitamos también a que dejen sus comentarios, sus pedidos de oración, sus inquietudes, preguntas. Estamos siempre prestos a contestarles. Vamos a orar para que sea Dios quien nos dé sabiduría y entendimiento para comprender su mensaje. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos porque nos escuchas, porque en este momento nos das la posibilidad de aprender de tu palabra y que también, oh Dios, podamos tener también más conocimiento de tu palabra. Bendice a cada persona que escucha, a cada persona que comparte y también, oh Dios, a cada persona que desea aprender de ti cada día. En el nombre de Jesús, amén. Sábado 11 de mayo, motivados por la esperanza. Jesús va a venir, pero no será como en su primer advenimiento, un niño de Belén, no como cabalgó al entrar en Jerusalén, cuando los discípulos alabaron a Dios con fuerte voz y clamaron, Hosana, sino que vendrá en la gloria del Padre y con todo el séquito de santos ángeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Todo el cielo se vaciará de ángeles, mientras los santos lo estén esperando, mirando hacia el cielo, como lo hicieron los galileos cuando ascendió desde el monte de las olivas. Entonces únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente el manso dechado, se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle, He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Teniendo tal perspectiva delante de nosotros, tan gloriosa esperanza, semejante redención que Cristo compró para nosotros con su propia sangre, ¿callaremos? ¿No alabaremos a Dios con voz fuerte como lo hicieron los discípulos cuando Jesús cabalgó entrando en Jerusalén? ¿No es nuestra perspectiva mucho más gloriosa que la de ellos entonces? ¿Quién se atreve a prohibirnos que glorifiquemos a Dios aún con fuerte voz, cuando tenemos tal esperanza henchida de inmortalidad y de gloria? Hemos gustado las potestades del mundo venidero y las anhelamos en mayor medida. Primeros Escritos, páginas 109 y 110. Cristo viene pronto, no viene para escuchar los lamentos de la humanidad y luego de oír al pecador culpable confesar sus pecados, pronunciar sobre él la palabra de perdón, porque el caso de cada uno estará entonces decidido para vida o muerte. Los que hayan confesado sus pecados a Jesús mientras estaba en el santuario e hicieron amistad con él y amaron su regreso, tendrán escrito el perdón de todos sus pecados. Jesús regresa como ascendió al cielo, pero con mayor esplendor. Viene con la gloria de su Padre y con todos los santos ángeles que lo escoltan. En vez de la cruel corona de espinas que hirió sus sienes, llevará una corona de resplandeciente gloria sobre su sagrada frente, la fe por la cual vivo. 11 de diciembre, página 353. Han pasado más de 1800 años desde que el Salvador dio la promesa de su venida. A través de los siglos, sus palabras han llenado de ánimo el corazón de sus fieles. La promesa todavía no se ha cumplido, pero no por eso es menos segura la palabra que ha sido hablada. El tiempo de la demora casi ha terminado. Los peregrinos y extranjeros que durante tanto tiempo han buscado un país mejor ya casi han llegado, por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz. Segunda de Pedro 3:14. Nuestra elevada vocación, 27 de diciembre, página 369. Domingo 12 de mayo, la promesa de su regreso.
Una de las verdades más solemnes y más gloriosas que revela la Biblia es la de la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Al pueblo peregrino de Dios, que por tanto tiempo hubo de morar en región y sombra de muerte, le es dada una valiosa esperanza inspiradora de alegría con la promesa de la venida de aquel que es la resurrección y la vida, para hacer volver a su propio desterrado. La doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Desde el día en que la primera pareja se alejara apesadumbrada del Edén, los hijos de la fe han esperado la venida del prometido que había de aniquilar el poder destructor de Satanás y volverlos a llevar al paraíso perdido. Hubo santos desde los antiguos tiempos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías como hacia la consumación de sus esperanzas. El conflicto de los siglos, página 301. Esta gran verdad ha sido el consuelo de los fieles siervos de Dios a través de los siglos, porque hubo de convertirse como su autor en piedra de tropiezo y piedra de caída para los que profesaban ser su pueblo. Fue nuestro Señor mismo quien prometió a sus discípulos: si yo fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Juan 14:3. El compasivo Salvador fue quien, previendo el abandono y dolor de sus discípulos, encargó a los ángeles que los consolaran con la seguridad de que volvería en persona, como había subido al cielo. Mientras los discípulos estaban mirando con ansia al cielo, para percibir la última vislumbre de aquel a quien amaban, fue atraída su atención por las palabras: varones Galileos, ¿por qué os quedáis mirando así al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. El mensaje de los ángeles reavivó la esperanza de los discípulos. Volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Lucas 24:52. No se alegraban de que Jesús se hubiese separado de ellos, ni que hubiesen sido dejados para luchar con las pruebas y tentaciones del mundo, sino porque los ángeles les habían asegurado que Él volvería. El conflicto de los siglos, página 338. Al bajarse la norma moral de los creyentes corintios, ciertas personas habían abandonado algunos de los rasgos fundamentales de su fe. Algunos habían llegado hasta el punto de negar la doctrina de la resurrección. Pablo afrontó esta herejía con un testimonio muy claro en cuanto a la evidencia inconfundible de la resurrección de Cristo. Declaró que Cristo, después de su muerte, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, después de lo cual apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el postrero de todos me apareció a mí. Pablo dirigió los pensamientos de los hermanos corintios a los triunfos de la mañana de la resurrección, cuando todos los santos que duermen se levantarán para vivir para siempre con el Señor. Los Hechos de los Apóstoles, página 257 y 258. Lunes 13 de mayo, a la espera del tiempo. La incredulidad les cierra los ojos a los creyentes para que ignoren su verdadera condición. El testigo fiel describe así su ceguera: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. La fe en la pronta venida de Cristo se está desvaneciendo. Mi Señor tarda en venir. Mateo 24:48. No solo es lo que se dice en el corazón, sino que se expresa en palabras y muy definidamente en las obras. En este tiempo de vigilia, el estupor anubla los sentidos del pueblo de Dios con respecto a las señales de los tiempos. La terrible iniquidad que tanto abunda requiere la mayor diligencia y el testimonio vivo para impedir que el pecado penetre en la iglesia. La fe ha estado disminuyendo en grado temible y únicamente el ejercicio puede hacerla aumentar. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 282.
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Pronto aparece en él una pequeña nube negra, de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador, y que a la distancia parece rodeada de obscuridad. El pueblo de Dios sabe que es la señal del Hijo del Hombre. En silencio solemne la contemplan mientras va acercándose a la tierra, volviéndose más luminosa y más gloriosa hasta convertirse en una gran nube blanca, cuya base es como fuego consumidor, y sobre ella el arco iris del pacto. Jesús marcha al frente como un gran conquistador. Ya no es varón de dolores, que haya de beber el amargo cáliz de la ignominia y de la maldición. Victorioso en el cielo y en la tierra, viene a juzgar a vivos y muertos, fiel y veraz, en justicia juzga y hace guerra, y los ejércitos que están en el cielo le seguían. Apocalipsis 19, 11 al 14. Con cantos celestiales, los santos ángeles en inmensa e innumerable muchedumbre lo acompañan en el descenso. El firmamento parece lleno de formas radiantes, millones de millones y millares de millares. Ninguna pluma humana puede describir la escena, ni mente mortal alguna es capaz de concebir su esplendor. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de su alabanza. También su resplandor es como fuego. Habacuc 3, 3 y 4. A medida que va acercándose la nube viviente, todos los ojos ven al príncipe de la vida. Ninguna corona de espinas hiere ya sus sagradas sienes, ceñidas ahora por gloriosa diadema. Su rostro brilla más que la luz deslumbradora del sol de mediodía, y en su vestidura y su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Apocalipsis 19, 8. Maranata, el Señor viene, 7 de octubre. Todo lo que tenemos que hacer se refiere al día de hoy. Hoy hemos de ser fieles a nuestro cometido. Hoy hemos de amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy hemos de resistir las tentaciones del enemigo y obtener el triunfo mediante la gracia de Cristo. Así estaremos velando y esperando la venida de Cristo. En los lugares celestiales, 14 de diciembre, página 357. Martes 14 de mayo, William Miller y la Biblia. El Señor envió a su ángel para que tocara el corazón de un granjero que no creía en la Biblia, a fin de inducirlo a escudriñar las profecías. Los ángeles de Dios repetidas veces visitaron a aquel escogido para guiar su mente y abrir a su comprensión las profecías que siempre habían sido oscuras para el pueblo de Dios. Se le concedió descubrir el comienzo de la cadena de la verdad, y se lo indujo a buscar eslabón tras eslabón, hasta que pudo contemplar maravillado y admirado la palabra de Dios. Vio la perfecta cadena de la verdad. La palabra que según él no era inspirada, ahora se abría ante sus ojos con su belleza y su gloria. Descubrió que una porción de las Escrituras explica la otra, y que cuando un pasaje le resulta incomprensible, otra porción de la palabra se lo explicaba. Consideró la palabra de Dios con gozo y con el más profundo respeto y reverencia. La historia de la redención, página 373 y 374. La Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas, y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de los escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Y con todo están expresadas en palabras humanas, y es que el Ser Supremo e Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos, les daba sueños y visiones, y les mostraba símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fuera así revelada, revestían el pensamiento divino con palabras humanas. Los 10 mandamientos fueron enunciados por el mismo Dios y escritos por su propia mano. Su redacción es divina y no humana, pero la Biblia, con sus verdades de origen divino expresadas en el idioma de los hombres, es una unión de lo divino y lo humano. Esta unión existía en la naturaleza de Cristo, quien era Hijo de Dios e Hijo del hombre. Se puede decir de la Biblia:
lo que fue dicho de Cristo. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Mensajes selectos, tomo 1, página 28. Deberíamos pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender la verdad divina. Si humillamos nuestro corazón ante Dios, vaciándolo de la vanidad, el orgullo y el egoísmo, por medio de la gracia que nos es concedida abundantemente, si deseamos sincera y firmemente creer, los resplandecientes rayos del sol de justicia brillarán en nuestra mente e iluminarán nuestro entendimiento oscurecido. Jesús es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Él es la luz del mundo y nos invita a que vayamos a Él y aprendamos de Él. Ser semejante a Jesús, 9 de abril, página 106. Miércoles 15 de mayo, los 2300 días de Daniel 8:14. Dios había hablado al mundo por medio de la naturaleza, las figuras, los símbolos, los patriarcas y los profetas. Las lecciones debían ser dadas a la humanidad en su propio lenguaje. El mensajero del pacto debía hablar, su voz debía oírse en su propio templo. Cristo debía venir para pronunciar palabras que pudiesen comprenderse clara y distintivamente. Él, el autor de la verdad, debía separar la verdad del tamo de las declaraciones humanas que habían anulado su efecto. Los principios del gobierno de Dios y el plan de redención debían ser definidos claramente. Las lecciones del Antiguo Testamento debían ser presentadas plenamente a los hombres. El cumplimiento del tiempo había llegado. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las escrituras se interpretasen a sí mismas. Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año, Números 14:34, Ezequiel 4:6. Vio que el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario, predicha en Daniel 8:14, representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo. Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Así quedaría revelado el tiempo de aquella gran consumación, el tiempo en que concluiría el presente estado de cosas con todo su orgullo y poder, su pompa y vanidad, su maldad y opresión, el tiempo en el que la tierra dejaría de ser maldita, en que la muerte sería destruida y se daría el galardón a los siervos de Dios, a los profetas y santos, y a todos los que temen su nombre, el tiempo en que serían destruidos los que destruyen la tierra, el conflicto de los siglos, página 324. El principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Partiendo de esta fecha, no es difícil encontrar el término de los 2300 días. Las 70 semanas, 490 días, descontadas de los 2300 días, quedaban 1810 días. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1810 días, contando desde el 300 después de Cristo. Los 1810 años alcanzaban al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de Cristo, quedó definidamente establecida. En 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. No necesito hablar, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante tan embelecedora perspectiva.
ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. Oh, cuán brillante y gloriosa aparecía la verdad. El conflicto de los siglos, página 328. Jueves 16 de mayo, la cronología profética más larga. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, versículos 12 al 26. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por mandamiento de Ciro y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años, tomando el año 457 a.C., en que el decreto fue completado. Como fecha de la orden, se comprobó que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan al otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo. Marcos 1:14 al 15. El conflicto de los siglos, página 326 y 328. Aquella semana o 7 años terminó en el año 34 de nuestra era. Entonces, al apedrear a Esteban, los judíos sellaron finalmente su rechazamiento del Evangelio. Los discípulos, dispersados por la persecución, iban por todas partes anunciando la palabra. Hechos 8:4. Y poco después se convirtió Saulo el perseguidor, para llegar a ser Pablo el apóstol de los gentiles. Las muchas profecías concernientes al advenimiento del Salvador inducían a los hebreos a vivir en una actitud de constante expectación. Muchos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, creyeron y confesaron que eran extranjeros y advenedizos en la tierra. Desde los días de Enoc, las promesas repetidas por intermedio de los patriarcas y los profetas habían mantenido viva la esperanza de su aparición. Profetas y Reyes, página 515 y 516. Todo el cielo se interesa por nuestra salvación. ¿Nos interesamos nosotros por nuestra salvación? Desechemos toda duda, todo lo que envuelve nuestras almas en tinieblas. Sabemos que el mundo está lleno de iniquidad, pero ¿pensaremos y hablaremos solo de eso? ¿Buscaremos aquí y allá defectos y males? ¿Observaremos con crítica el carácter de nuestros hermanos? Oh, pensemos mejor en la bondad de Dios, hablemos de su poder, cantemos de su amor, entreguemos nuestras almas a Dios como a un Creador fiel y dejemos de preocuparnos e inquietarnos. Dios nos ayudará a vivir por encima de las cosas de esta vida y nos dará en abundancia cosas buenas en que pensar y en que hablar. Entremos a la presencia de Cristo. Él está purificando el santuario celestial. Entremos por la fe. Se ha hecho provisión para nuestra purificación. Se ha abierto un raudal para limpiar el pecado y la inmundicia. Pedid con fe la gracia de Dios y no pediréis en vano. Viernes 17 de mayo, para estudiar y meditar. Matutina exaltada a Jesús, 29 de marzo, glorificado ante el universo, página 96. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. Al resucitar a Cristo de los muertos, el Padre glorificó a su Hijo delante de la guardia romana,
delante de las huestes satánicas y delante del universo celestial. Un ángel poderoso descendió, vestido con la panoplia del cielo, y ahuyentando las tinieblas a su paso, y después de romper el sello romano, hizo rodar la piedra del sepulcro como si hubiera sido un pedrusco, deshaciendo en un instante el trabajo que había realizado el enemigo. Se oyó la voz de Dios que llamaba a Cristo de su prisión. La guardia romana vio a los ángeles celestiales postrarse reverentemente delante de aquel a quien ellos habían crucificado, en tanto que el Señor proclamaba sobre el sepulcro abierto de José: Yo soy la resurrección y la vida. ¿Podemos sorprendernos ante el hecho de que los soldados cayeran en tierra como muertos? La ascensión de Cristo al cielo en medio de una nube de ángeles celestiales lo glorificó. Su gloria encubierta brilló con todo el fulgor que el hombre mortal podía soportar y vivir. Vino a este mundo como hombre, ascendió a su hogar celestial como Dios. Su vida humana estuvo llena de tristeza y dolor, debido al cruel rechazo que sufrió de parte de aquellos a quienes vino a salvar. Pero al hombre se le permitió verlo fortalecido, al observar su ascensión gloriosa y triunfal rodeado por una hueste de ángeles, al mismo ser celestial que anunció su advenimiento al mundo, que se le permitió asistirle en su ascensión y demandar una entrada triunfal para el ser real y glorificado. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, exclaman al acercarse a los portales celestiales. ¿Quién es el Rey de gloria? Y de millares y 10 millares de voces procede la respuesta: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Salmo 24, 6 y 7. De ese modo fue contestada la oración de Cristo. Fue glorificado con la gloria que tenía con su Padre antes que el mundo fuese. Pero en medio de esta gloria, Cristo no pierde de vista a los suyos que trabajan y luchan sobre la tierra. Tiene que hacerle un pedido a su Padre. Le pide a la hueste celestial que se aparte hasta que él queda en presencia directa de Jehová, y entonces le ofrece su petición en favor de sus escogidos. Padre, le dice: aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. Juan 17:24. Entonces el Padre declara: adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. La hueste celestial se postra delante de él y eleva un canto de triunfo y regocijo. La gloria rodeó al Rey del cielo y fue vista por todas las inteligencias celestiales. Las palabras no pueden describir la escena que tuvo lugar cuando el Hijo de Dios fue reinstaurado públicamente al lugar de honor y gloria al cual había renunciado voluntariamente cuando aceptó la humanidad. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por este mensaje que nos has regalado. Queremos, oh Dios, valorar cada instante y cada momento del sacrificio que hiciste por nosotros, de cada una de las penumbras que tuviste que pasar para dar la oportunidad a un mundo caído de ser salvo. Oh Dios, qué importante mensaje es entender el plan de redención y salvación por la raza caída. Que sea un motivo de estudio y de reflexión por cada uno de nosotros. Pido por cada persona que ha escuchado este mensaje, por cada familia aquí representada, para que cada oración sea contestada conforme a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.